Sí. Ok, bueno, cambié de señal. Vamos a ver si con el favor de Dios estamos ahorita mejor. Lo que estábamos diciendo, que en Apocalipsis 4, Apocalipsis 4 vemos los 24 ancianos cantando un canto y dicen, tú eres digno de toda la gloria, toda la honra y todo el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. En Salmo 100 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo. Pueblo suyo somos. Ovejas de su prado. El hecho que Dios es nuestro creador significa que Él realmente, que nosotros somos de Él, y por esto es justo, por esto Él es digno de ejercer autoridad sobre nosotros. Queremos aquí hacer una pequeña pausa. En Apocalipsis dice, tú eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder. Cuando vamos a seguir estudiando el tema del reino de Dios, tenemos que distinguir dos tipos de poder, o dos aplicaciones de la palabra poder. Una es lo que podemos llamar fuerza. La otra es autoridad. En el griego también hay dos palabras. Uno es exousia y el otro es dunamis. Pero muchas veces la palabra exousia se refiere a autoridad y dunamis, como dinamita, dunamis, a lo que es la fuerza. Pero no siempre es así. Tenemos que tener cuidado en la teología. A veces tenemos la tentación de definir una palabra en griego de una forma muy estricta, pero muchas veces nos metemos después en problemas, porque a veces una palabra en diferentes contextos no significa exactamente lo mismo. Y por lo mismo, cuando tenemos una definición muy rígida, después empezamos a ver contradicciones en la Biblia, ¿no? Como, por ejemplo, cuando Pablo dice, somos justificados solamente por la fe, y Santiago dice, somos justificados por fe y obras. Si damos una definición muy estricta y rígida a la palabra justificado, entonces esos dos pasajes se contradicen. Pero no se contradicen, porque Santiago usa la palabra justificado en un sentido un poco diferente que Pablo. No vamos a entrar ahorita en más detalle, esto viene más adelante, pero solamente para ilustrar este concepto, que una palabra en griego no siempre significa exactamente lo mismo que en otro. Entonces aquí tenemos que ver, en Apocalipsis 4 usan la palabra dunamis, pero ¿a qué se refiere? Cuando los 24 ancianos cantan, tú eres digno de recibir el poder. Obviamente no están hablando de la fuerza de Dios, de la fuerza que nada y nadie puede resistir. Está hablando que nosotros, como esos 24 ancianos representan realmente a la iglesia, que nosotros consideramos que Dios es digno, que Él tenga autoridad sobre nosotros, porque Él es el creador de todas las cosas. Él tiene autoridad. Entonces tenemos que ver esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces? La palabra poder entonces, podemos hablar de fuerza y de autoridad. Cuando hablamos de la fuerza de Dios, el poder de Dios en el sentido de la fuerza, nada y nadie puede resistirlo. Si vemos el universo, vemos billones y trillones de estrellas enormes en magnitud, dando vuelta en su órbita por miles de años y no se mueven ni un milímetro de su órbita. La fuerza de Dios
tiene un control total. También la fuerza de Dios aquí en este mundo. La fuerza de Dios, Dios tiene leyes respaldadas por la fuerza y leyes respaldadas por su autoridad. Leyes respaldadas por su fuerza, nadie puede resistirlo, por más rebelde que fuéramos. Uno puede ser muy rebelde y decir, yo no me voy a sujetar a la gravedad. La próxima vez que me caigo para arriba y ya no para abajo. Este no va a funcionar, por más rebelde que seamos. La fuerza no podemos resistir. Pero las leyes de Dios, respaldadas por su autoridad, Dios puede decir, no mentirás, y como quiero miento. Entonces, estas leyes que están respaldadas por su autoridad, nosotros podemos quebrarlos. Podemos ir en contra de esas leyes. Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de decidir si respetamos o si no respetamos las leyes que Él nos da respaldadas por su autoridad. Las leyes que nos da respaldadas por su poder, por su fuerza, mejor dicho. Nosotros no podemos escoger. Como dijimos ahorita, no, yo no puedo escoger someterme a la gravedad o no. Esto es fuera de mi capacidad de resistirla. Pero las leyes respaldadas por su autoridad, sí. Entonces, obviamente, en Apocalipsis 4:11, estamos hablando, tú eres digno de tener la autoridad sobre nosotros. Y efectivamente hay Biblias que traducen esta palabra así, autoridad. Entonces, ahora, ¿qué decimos? ¿Qué tal si una persona, qué tal si yo dijera, pero yo no reconozco que Dios existe? Yo no reconozco a ningún creador. Esto es, si yo no reconociera a Dios como mi creador, entonces yo no tengo realmente, en mi propia opinión, ninguna razón por qué someterme a sus leyes. En Apocalipsis dice, tú eres digno de tener autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Y esa es la razón, porque en nuestro tiempo ningún versículo de la Biblia está bajo tanto ataque como Génesis 1:1. El negar que Dios realmente es creador. Esa es una creencia, no una ciencia, es una creencia tan fuerte que personas, aún en universidades, profesores, pierden su trabajo si ellos afirman que creen en Dios creador. ¿Por qué es tan fuerte? Lo que nosotros tenemos que entender, que no tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con la obra del enemigo que va en contra del reino de Dios. El primer paso que Satanás tiene que lograr es que nosotros no creamos que Dios es nuestro creador. Una vez que Él logra que hay personas que no creen en Dios como creador, entonces tiene el campo de batalla libre, porque pueden decir, yo no tengo por qué obedecer las leyes de Dios, porque yo no creo que Él es mi creador. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Podemos comprobar o no podemos comprobar que Dios existe? El resto de esta hora de hoy, vamos a hablar un poco sobre esto. Acerca de cómo podemos saber por seguro que Dios realmente existe. Si alguien nos dice, no, ustedes creen en una ilusión. La ciencia ya ha comprobado que el mundo, el universo llegó a existir por sí misma. Por sí mismo. Es una ilusión. Tenemos respuestas. De esto vamos a hablar el resto de esta hora. Realmente la Biblia sí menciona esto. Tal vez no es muy políticamente correcto sacar esta frase, pero sí está en la Biblia. Dice en Salmo 50,
3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Quiere decir, perdón, pero ¿para qué pido perdón? Yo no lo dije. La Biblia lo dice. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué dice? Pablo dice en Romanos 1, versículo 19 y 20, dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, eso tenemos que recordar muy bien, poner mucha atención en esto, sus atributos invisibles. Pero no todos sus atributos invisibles, está hablando Pablo. Está hablando específicamente de su poder y de su deidad. Su deidad significa el hecho que Él es Dios. Podemos decir tal vez las cosas que hemos estado viendo, su grandeza, su sabiduría, entonces su poder y su grandeza, su sabiduría. Dice Pablo, se puede ver claramente. Es una palabra también muy importante en este texto. Estamos leyendo Romanos 1, 19 y 20. Dice, las cosas invisibles de Él, sus atributos invisibles. Entonces menciona dos, su eterno poder y su deidad. Se hacen claramente, dice, visibles desde la creación del mundo. En la creación, dice Pablo, podemos ver claramente la existencia de Dios, porque son, dice, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quiénes no tienen excusa? Bueno, está aquí hablando de las personas que niegan que existe Dios. Entonces aquí estamos diciendo que Pablo afirma que la creación misma, que nosotros podemos observar, esa es la prueba que Dios nos dio que Él realmente existe. Hay ateos muy famosos y el otro día escuché un diálogo con él y dice, si Dios de verdad existiera, le preguntaron, ¿qué tal si Dios de verdad existe? Y un día cuando te mueres lo vas a ver. Entonces, ¿qué vas a decir? Porque él dice que Dios no existe, es ateo. Entonces, él dice, le voy a decir, ¿por qué no dejaste testimonio de ti en la tierra para que yo pudiera creer en él? Bueno, aquí Romanos 1:20 afirma que Dios sí dejó testimonio en la tierra. Que Dios dice, ¿cómo entonces, si yo no existiera, de dónde viene el universo? Y no hay una respuesta, la humanidad no tiene una respuesta. Pero lo que sí vemos, especialmente yo creo los últimos 200 años, muchas personas han tratado de ofrecer teorías que explican la existencia del universo y de la vida sin Dios. Y es muy importante que meditemos nosotros cristianos en esto. Tal vez usted dice, no, padre, a mí no me importa lo que dicen los científicos, a mí me importa nomás lo que dice la Biblia. Eso está muy bien, pero tenemos que tomar en cuenta, tal vez sus hijos no, o otras personas en nuestro ambiente. Muchos jóvenes de hogares cristianos van a la universidad, cristianos, o sea, muchachos cristianos, y salen de la universidad ateos. Muchísimos de los jóvenes, según las investigaciones, de los jóvenes cristianos o de hogares cristianos que van a la universidad y los que pierden su fe durante su tiempo en el colegio, en la universidad, la mayoría de ellos, los que pierden su fe, es por causa de esto. Es por causa de que allá aprenden que no existe un creador. Que no existe, que la ciencia ha comprobado de que el universo pues llegó a existir por sí mismo. Entonces nosotros cristianos, aun si yo como cristiano dijera, yo no tengo problema con esto, yo no creo lo que dice, yo creo en la Biblia, está bien, gloria a Dios por esta fe, pero yo necesito también ayudar a los jóvenes que nos siguen
con respuestas. Respuestas que ellos pueden mantenerse firmes cuando todavía no tienen esta misma firmeza en esta fe absoluta, inquebrantable en la palabra de Dios. Porque es una realidad. La pérdida de los jóvenes que salen de hogares cristianos, la pérdida de ellos que vemos es una realidad. Tenemos que tener respuestas. Y cuando nosotros enviamos a nuestros misioneros a la India o a los países árabes, les enseñamos qué creen allá, qué creen los hindús, qué creen los musulmanes. Entonces, aquí en nuestro país también, cuando enviamos a nuestros hijos a la universidad, tenemos que prepararlos y decir, mire, esto es lo que creen allá, pero cuidado. Entonces, hay muy buenas noticias por esto, porque en los últimos, tal vez, 20, 30 años aproximadamente, la ciencia ha avanzado muchísimo y ha mostrado muchísimas, no quiero decir pruebas, pero evidencias, muchas evidencias que muestran que el universo no puede haber llegado a existir sin se puede decir, un Dios. No estamos diciendo que la ciencia comprueba que hay un Dios, pero que sí la ciencia muestra que el universo no puede haber empezado y no puede existir sin un Dios. A pesar que muchos dicen lo contrario. Muchos van a decir, que la ciencia ha comprobado que el universo tiene un origen sin Dios, que la vida tiene un origen sin Dios, que los animales, todos los seres vivientes han llegado a existir a través de la evolución. Entonces, quisiera entonces en esta hora ver 4 argumentos. Tal vez usted dice, yo pensé que iba a ser un estudio bíblico. En este tiempo quiero meditar con ustedes en 4 argumentos enteramente científicas que muestran que los intentos de explicar el origen y la existencia del universo sin Dios ha fracasado. Pero son argumentos enteramente científicos. Un amigo un día dijo, cuando peleas contra Goliat, lo tienes que matar con su propia espada. Nosotros podemos, con la Biblia en la mano, tenemos la certeza de la creación de Dios, de la existencia de Dios, y que por esto Dios reina sobre nosotros. Él es digno de tener autoridad, poder sobre nosotros, porque nosotros somos de Él. La Biblia lo dice, pero es de mucho ánimo, especialmente para los jóvenes, y especialmente jóvenes que van a la universidad, que ver que también la ciencia, lo que es verdaderamente la ciencia, que va mano a mano con la Biblia. Vamos a meditar en 4 argumentos. Hay muchísimas, pero tenemos que frenarnos por causa del tiempo. El primer argumento, enteramente científico, es que los científicos saben y han llegado a reconocer que el universo sí tiene un principio. Entonces, ¿cómo llegó a existir? Nosotros diríamos, los cristianos decimos, si en el principio, entonces alguien tiene que haberlo hecho. Pero ellos van a decir que no. Ellos van a decir, nos van a decir a nosotros, tú dices que tu Dios es eterno. ¿Quién hizo tu Dios? Si yo digo, mi Dios es eterno, ellos dicen, no, yo puedo decir que mi universo es eterno. Pero los mismos científicos han dicho que el universo tiene un principio. No es nuestro argumento nomás, es su propio argumento. Pero ellos sí dicen que
de dónde nace el universo. Muchos dicen que en el principio hubo solamente una bola de energía comprimida en un solo punto. Una energía casi infinita. Y ese es eterno, dicen ellos. Entonces, esta energía, un momento explotó. Muchos lo llaman como el Big Bang o la gran explosión original, ¿no? Bueno, si lo creemos o no lo creemos, no vamos a discutir ahorita. Vamos a decir, ok, ¿qué tal si fuera así? Como tú dices, como ustedes dicen. Si en el principio una energía se explotó y de este salió toda la materia. Toda la materia, y sí es cierto, la energía puede cambiarse en materia. Eso sí es cierto. Pero eso no explica el origen del universo. El universo, la materia que se formó, no es una materia nomás, homogénea. No es nomás un polvo. La materia consiste de partículas muy calibradas, con características muy exactas, con una masa y una carga eléctrica muy exactas. Y aparte de esto, hay 4 leyes básicas, 4 fuerzas básicas que dominan la materia. Son 2 leyes, 2 fuerzas nucleares y la fuerza electromagnética y la fuerza que llamamos la gravedad. 4 fuerzas. Y los mismos científicos, durante las últimas décadas apenas, han descubierto y han llegado a conocer que esas fuerzas tienen niveles o valores muy exactos. Muy exactos. También la materia tiene dimensiones, tiene las partículas, los protones, los neutrones y las partículas todavía más chiquitas que los componen, tienen características tan exactas. Si fuera una tantito diferente, el universo no podría existir. Dependiendo cuál fuerza cambiamos, por algunos no podría existir átomos, por otros no podría existir moléculas, por otros no podría existir galaxias, pero todos están muy exactamente calibrados. No puede ser por pura casualidad. No lo decimos nomás nosotros. Lo dicen ellos mismos. Los mismos científicos dicen que esto es muy difícil de explicar. Por eso ellos sí hacen la lucha. Los que no quieren ver lo obvio, que tiene que haber un Dios que calibra todas las fuerzas. No, ellos se mantienen en la postura que no hay un Dios. Entonces, ¿cómo se calibró el universo? ¿Por qué está ajustado de una forma tan fina? Una solución que ellos saben es el multiverso. Ellos dicen que hay una cantidad casi infinita de universos. Y por pura casualidad uno salió bien. Bueno, esta teoría no tiene ninguna base científica. Y si uno le estudia un poquito más, usted va a ver que esta teoría todavía genera muchos más problemas de los que soluciona. Entonces, ¿por qué salen con esa teoría del multiverso? Tal vez usted ha escuchado el multiverso. El hecho que salen con la teoría del multiverso es una muestra que realmente sus teorías de la existencia de un universo sin Dios está en una crisis muy grande. Por esto, para tratar de solucionarlo, salen con todo respeto lo digo, pero sí son teorías absurdas, que no tienen ninguna base y ninguna posibilidad. Pero muestra entonces que ellos mismos, los que niegan a Dios, no estoy hablando de todos los científicos, estamos hablando de las personas que niegan a Dios, vemos que tienen problemas muy grandes para sostener las teorías que hasta la fecha se enseñan en las universidades. Otra es el origen de la vida. Todos hemos escuchado de la evolución. Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin diseñó
la figura de un árbol, que llama él el árbol de la vida. Es un tronco y con muchas ramas y después ramas más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Entonces la idea es el tronco es la célula original, o la primera vida que existió en la Tierra. Y este se ve por la evolución diferenciando en diferentes especies, más es diferenciado más y más y más y más y más, hasta llegar a los tipos de animales y plantas y nosotros los humanos mismos que estamos. Pero, ¿cuál es el tronco? ¿Cómo empezó esto? Darwin nunca dio una explicación cómo empezó, ni siquiera trató de explicarlo. Pero muchos evolucionistas, casi todos, han dicho, la primera vida, la primera célula llegó a existir por pura casualidad. Algunos químicos se juntaron y hubo tal vez una descarga eléctrica y ya, brotó y empezó a vivir y fue la primera célula muy simple, solamente así se puede, muy simple, algo que existe por casualidad, siempre va a ser simple, pero empezó a hacerse más y más y más compleja. Bueno, por mucho tiempo no se enseñó esto. En mi juventud yo todavía aprendí una célula es una bolita de plasma que es un químico muy simple que por pura casualidad puede llegar a existir y que tiene un núcleo que está un poco más complicado que tener ADN, pero el plasma es muy simple. Apenas hace como unos 40 años todavía se enseñaba esto en todas las escuelas, aún las universidades. Hoy día, como que Dios hubiera quitado abierto los ojos de los científicos por medio de instrumentos, microscopios mucho más potentes. Hoy se sabe, hoy se da cuenta que una célula, y aún una célula simple, para usar esta palabra, es tan compleja que ni se puede ni siquiera describir, tan compleja que tiene tantos, cientos, miles de componentes que a la vez son complejos. Componentes también muy complejos, pero no nomás complejos, son complejos con un diseño muy específico y con funciones muy específicas. Y todos esos cientos o miles de componentes que todos son complejas y todos tienen sus funciones dentro de una sola célula, trabajan juntos, coordinados, integrados para mantener con vida la célula y para que la célula pueda funcionar y para que la célula pueda también multiplicarse. Casi no hay palabras para decir que es tan complejo. No se puede comparar una célula ya ni siquiera con una máquina o con una fábrica. Algunos dicen una célula que es casi una pequeña ciudad con tantos diferentes componentes específicos muy complejos. Entonces, hoy día, yo me recuerdo en los años 70 que algunos científicos decían, ya estamos muy cerca de producir vida artificial. Ya estamos muy cerca de producir la primera célula artificial. Ahora, 50 años después, sería una vergüenza total decir lo mismo, porque hoy se sabe qué tan difícil es, qué tan compleja es, ¿no? Podemos hacer naves espaciales, pero no podemos hacer una célula. Una célula es mucho más compleja todavía que una nave, ¿no? Entonces, no lo podemos hacer. Entonces, ¿de dónde viene la primera célula? Algunos han tratado de explicar, tal vez las primeras células eran más simples, pero esto científicamente tampoco es posible, porque una célula más simple simplemente no tendría suficientes componentes para poder vivir o para poder funcionar, o mucho menos para producir. Entonces la mayoría ahorita los científicos simplemente no contestan esa pregunta. Algunos han dicho ya que tal vez extraterrestres han traído las primeras células a este mundo. A ese nivel de explicaciones estamos llegando. Esas explicaciones no tienen ningún sentido científico, pero muestran que saben con esto, muestran qué tan grande es el problema
para científicos que quieren sostener que la vida empezó de por sí mismo nada más. El tercer argumento es de la evolución. Todos hemos escuchado evolución y muchos jóvenes, hermanos, muchos jóvenes aún cristianos que van a la universidad, creen que la evolución ha sido comprobada por la ciencia. Muchos lo creen y nosotros en la iglesia tenemos que enseñar a nuestros jóvenes sobre este tema, porque no es así. La evolución, la teoría de la evolución está ahorita, en nuestro tiempo, en una crisis tan grande que yo creo que no va a sobrevivir. ¿Cuál es la crisis? Bueno, hay muchos argumentos contra la evolución. Estoy hablando de argumentos enteramente científicos. Un argumento es los fósiles. Muchos creen que los fósiles están... Cuando Darwin diseñó esta teoría, él dijo, cuando vamos a escarbar en la Tierra, vas a encontrar muy abajo, muy profundo, seres vivientes, o sea, fósiles, pues, de seres vivientes muy, muy simples, gusanos y todo eso. Más arriba, peces o ranas, y más arriba, y más arriba, los animales más modernos, para decirlo así, más complejos. La verdad que es que no es así. Los fósiles están casi todos en una misma capa y los fósiles están revueltos. No hay un orden cronológico de fósiles de animales más simples hacia más complejos. Simplemente no es así. Muchos lo creen, muchos libros de texto aún lo dicen falsamente, porque no es así. La realidad es que están revueltas. Entonces, Darwin mismo lo supo y Darwin mismo dijo que el registro de los fósiles, él mismo lo dijo, el registro de los fósiles es uno de los problemas más grandes para mi teoría. Él mismo lo dijo. No más él, hace 150 años, tuvo todavía la esperanza que en el futuro, o sea, para él el futuro, de los 50 años, 150 años para acá, que iban a descargar en otras partes del mundo y que allá, en otras partes, que sí se iba a encontrar este orden cronológico de los fósiles. Pero ni modo, Darwin, no pasó. Por más que se han escarbado en todo el mundo se ve que no existe un registro de fósiles que va de acuerdo a la evolución. Aparte de esto, Darwin también dijo, se van a descubrir muchas especies transiciones. Por ejemplo, transiciones entre dinosaurios y pájaros, aves, ¿no? Yo creo que ustedes han escuchado. Muchos enseñan que las aves son descendientes de los dinosaurios. Pero para fuera así, tiene que estar el mundo casi repleto de dinosaurios que están poco a poco cubiertos con un poquito de plumas, plumas así muy, muy primitivos, ¿no? Pero la verdad es que no. Nunca se han descubierto ningún solo dinosaurio parcialmente cubierto de plumas primitivas. Y así, de todas las cosas, entre los hombres, según los changos y los hombres, no hay transiciones. No existen en ninguna parte en el mundo transiciones. A veces se encuentran una que otra fósil que piensan que es una transición, pero después siempre descubren que no es así. No existen transiciones. Los mismos evolucionistas lo reconocen. No es nomás que nosotros, cristianos, lo decimos. No, los mismos evolucionistas dicen también que no existen transiciones. No es nomás nosotros. Pero ellos que hacen, están tratando de explicar por qué un pájaro es un descendiente de un dinosaurio, porque no existen transiciones. Hay teorías. Una teoría se llama equilibrio interrumpido. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero cuando usted estudia esta teoría, la única conclusión que va a tener es, si ellos tratan de explicar la ausencia de los fósiles transiciones,
Si este tipo de teorías, que son tan faltos de sentido común, tan faltos de bases científicas, con estas teorías salen, entonces de verdad están en problemas muy grandes para sostener la teoría de la evolución. Hay más problemas con la evolución. Otro problema es que nunca se ha observado ningún caso. Hay muchos que dicen que sí, que dicen que hay transiciones de pájaros que tienen diferentes generaciones, picos más largos o cosas así, pero no es la evolución de que estamos hablando. Las adaptaciones que se ven, los cambios que ve a través de las generaciones de animales, sí hay cambios. Se llama a veces microevolución y la otra macroevolución, es cambios pequeños, pero esos cambios pequeños son causados por la pérdida de cierta información genética. Pérdida. Pero para que la evolución se dé como Darwin lo enseñaba, se necesita la producción, más bien, de cantidades enormes de información genética. Y esto, ¿cómo se forma esta información genética? Según las teorías que nos quieren enseñar, es por puras mutaciones, por cambios casuales, por errores en la generación. Cuando hay un error, un defecto, casi siempre es un defecto. Cuando hay una cría que tiene un defecto, dice, la acumulación de los defectos forman con el tiempo nuevos animales. Bueno, este va totalmente en contra de todo sentido común y vemos que también esto es una muestra de la crisis que está ahorita pasando la teoría de la evolución. Uno más, el último, y que es el argumento yo creo más fuerte de todos. La existencia de nuestra alma. Como los que quieren enseñar que Dios no es el creador. Los que niegan Génesis 1. Recuerden que todavía estamos en Génesis 1:1. ¿Sí? Vamos a estar meditando suficiente antes de seguir a Génesis 1, versículo 2. Génesis 1:1. Estamos hablando acerca de personas científicos especialmente, ¿no?, que niegan Génesis 1:1. Si los que dicen que solamente el universo es causado por una explosión de pura materia, no hay lugar para un alma. No puede ser, un alma no es parte de la materia. Entonces nuestros pensamientos, ¿qué son? En la teoría de este tipo de teoría atea, nuestros pensamientos son nada más que reacciones químicas, procesos físicos y impulsos eléctricos en nuestro cerebro. No hay nada más. Que nosotros realmente no pensamos. Nosotros pensamos que pensamos, pero no pensamos. Son simplemente reacciones no más. Y yo creo que cada uno de nosotros, si pensamos un poquito, sí es cierto, cuando investigamos el cerebro, se puede ver una persona que piensa, o que se asusta, o que está feliz, o que está triste. Se puede ver diferentes reacciones en el cerebro. Pero nuestros pensamientos son más que esto. Nuestros pensamientos, la sede de nuestros pensamientos no están en el cuerpo, están en nuestra alma, ¿no? En Génesis capítulo 2 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre alma viviente. El hombre no somos solamente polvo. Somos hechos de polvo en cuanto a nuestro cuerpo, pero el soplo de Dios es lo que es nuestra alma, que es aparte, que no es parte de la materia. Y Pablo, interesantemente, Pablo hace referencia a ese texto, y Pablo dice, fue hecho el primer Adán alma viviente.
alma viviente, pero Pablo escribe en griego. La palabra alma en griego es psico. Tal vez no lo pronuncio bien, pero lo digo así, de forma así que estamos acostumbrados. Psico. De ahí viene psicología. La psicología es el conocimiento del alma. Entonces, la teoría de la evolución y todas esas teorías no solamente están en conflicto con la Biblia, también están en conflicto con la misma ciencia, porque ellos niegan la existencia de un psico, de un alma. Mientras que Pablo habla del psico, Pablo habla del alma. Entonces, aquí podemos ver que la Biblia está mucho más de acuerdo con la verdadera ciencia. Los que usan la ciencia mal, entonces sí tratan de imponer una doctrina atea, pero la ciencia misma no. Por esto, nosotros no tenemos nada en contra de la ciencia. Yo quisiera que todos los, bueno, no todos los jóvenes, porque depende de su llamado, pero sí animo a los jóvenes. Si Dios les llama a la ciencia, vayan a la universidad, pero tengan bases en su vida de la Biblia y tengan una actitud de pensar por sí mismo. Si un profesor en la universidad dice, no, la ciencia ya mostró que el universo empezó así, mientras que hay tantos argumentos científicos en contra de esto, tú tienes que pensar. Si estoy hablando de un joven que va a la universidad, tú tienes que pensar por ti mismo. No te dejas llevar nomás por argumentos que realmente no son científicos, que son tal vez personas que se dicen científicas, pero usan la ciencia mal. Entonces, con esto terminamos para hoy. Se nos fue un poco tiempo en los problemas técnicos. Tuvimos que ir un poquito más rápido y brincar unos pedacitos, pero espero que podemos ver juntos la importancia de Génesis 1.1. Génesis 1.1 nos da la base para el reino de Dios, porque dicen los 24 ancianos, dice, tú eres digno de todo poder, digno de tener autoridad sobre nosotros, porque tú nos creaste. Y gracias a Dios por la ciencia que nos está mostrando con tantos argumentos, mostrando tanta evidencia de un ser inteligente, por lo menos, que hizo el universo. Ahora, no estoy diciendo que la ciencia puede comprobar a Dios. No. ¿Por qué no? Porque Dios no es parte del universo. Dios mismo vive fuera del universo. Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios no es parte del universo. Génesis 1.1 es el eslabón entre la ciencia y el resto de la Biblia. La ciencia nos enseña los cielos y la tierra cómo funcionan. Génesis 1.1 nos dice, Dios es el que lo hizo. Entonces nuestra respuesta a Génesis 1.1, ¿qué es? Este Dios lo quiero conocer. Entonces con este tema seguimos la próxima semana, el próximo miércoles a las 5, de 5 a 6 de la tarde, en Radio El Altísimo 87.9 FM, desde la Sierra de Juárez, en Chihuahua, México. Que Dios les bendiga. Aquí nosotros estamos en Creel, Chihuahua, pero la radio transmite desde la Sierra de Juárez, en Chihuahua, México. Que Dios les bendiga. Y yo, de mi parte y de parte de mi esposa, que está aquí conmigo, pero no salió en este día en la programación, pero también muchos saludos de ella. Y nosotros, de nuestra parte, con muchas ganas de estar aquí con ustedes nuevamente este miércoles, que va a ser 31 de mayo a las 5 de la tarde en Radio El Altísimo 87.9 FM. Que Dios los bendiga.